A ver, te voy a contar algo. ¿Estás ahí? Sí, claro. Pues mañana, día 6 de marzo, se celebra el Día Europeo de la Logopedia. ¿Tú sabes de qué va el asunto? Pues sí. Vale, pues entonces ya te puedes ir. ¿Por qué? Porque yo voy a intentar enterarme bien. Porque No, creo que con la logopedia muy hay mucha importante. confusión. Mira, tengo aquí a Maite Schuller, que es logopeda y pedagoga, profesora del grado de logopedia de la Universidad Complutense y directora del Centro de Rehabilitación del Lenguaje. El centro se llama CRL, Centro de Rehabilitación del Lenguaje. Maite, buenos días. Hola, buenos días. He leído que vuestro centro es una cooperativa de 5 mujeres Sí. que ha cumplido ya 40 años. Sí, O sea, hace 40 años que se sabía de la logopedia. pues yo creo que fueron pioneras realmente. En el año 72 empezaron todas con un interés por el lenguaje enorme y empezaron a trabajar en problemas de lenguaje y casi en este país no se Claro, sabía yo creo que hace prácticamente 40 nada. años. Y ellas, bueno, pues fueron pioneras, consiguieron conciertos con el servicio madrileño, bueno, con la Seguridad Social entonces, Sí. y empezaron a trabajar con cobertura de seguridad social también. Qué gracia. Bueno, tengo la sensación de que incluso hoy no se conoce demasiado bien el trabajo de los logopedas, porque pensamos en un logopeda, a verás, prueba. Tú, cuando piensas en un logopeda, ¿en qué tipo de profesional piensas? ¿Qué hace? Pues es que hace muchas cosas aparte de corregir los problemas del lenguaje, pues la película esa famosa de los tartamudez, de todo esto, para chavales con discapacidad, pues fundamentales para enseñarles a expresarse, a emitir los sonidos como deben ser. Yo no te que te lo explique la No, invitada, me la encanta, jefa. me encanta. Bueno, le vamos a preguntar a Maite. Sí, sabe entonces. mucho, ¿eh? Sabe mucho. ¿Qué hace un logopeda, Maite? Pues un logopeda, es que tenemos un campo de actuación muy Claro, es amplio, que es muy desde problemas, primero la población, abarcamos población desde el nacimiento hasta el final O de sea, los que días. trabajáis Sí, desde niños hasta ancianos. Claro, vamos. entonces trabajamos todos los problemas que son de lenguaje, o sea, de elaboración, de elaboración de frases, de léxico, de vocabulario, todas esas cosas. Después trabajamos la articulación del habla, los problemas para producir el habla, los problemas de la voz, problemas para alimentarte, o sea, para Eso es deglutir, fundamental, ¿ves? para Eso es una de las masticar. cosas, Para Sí. alimentarte. Sí, eso es de también. las cosas más desapercibidas y es Esto no se sabe importantísimo. en general, El tema ¿eh? para tragar, o sea, enseñan a tragar alimentos. Sí, yo creo que esto es una de las labores más importantes que tenemos y más desconocidas hasta Exacto. ahora, ¿no? Porque en general no sabemos tragar. No, a ver, normalmente hombre, las personas normalmente tragamos sí. bien y tenemos defensas para los atragantamientos, pero cuando tienes una enfermedad, eres más mayor, pues empieza por debilidad muscular, por Ya. problemas de coordinación motora, puedes empezar a tener problemas de atragantamiento, con lo y entra comida en el pulmón Unas y entonces aspiraciones, las neumonías. aparecen neumonías, pulmonías, que en muchas personas mayores no se sabe por qué tienen estos Ujú. problemas recurrentemente y que se deben a trastornos de la deglución. Pero que bueno, que hasta ahora prácticamente no habían sido considerados, ni en el ámbito hospitalario. Y ahora ya, bueno, pues sí, Qué empieza el curioso. logopeda a estar ahí. Oye, Vera sabe mucho de esto. Sabe un montón, sí. Sí, me temo que sí. ¿Has hecho cursos? No, No. tengo Deberías gente- hacerlos. Pero lo sabe porque hay una parte del trabajo de los logopedas que sí tiene muy cercana. A mí me interesa mucho el trabajo que realizáis, Maite, con personas que han sufrido, por ejemplo, un ictus. Sí, yo creo que es un trabajo bonito y a la vez muy importante. Cuando se sufre un ictus y afecta o bien a la articulación del habla o bien a la elaboración del lenguaje o a la comprensión del lenguaje, nosotros rehabilitamos el habla y rehabilitamos el lenguaje. Claro, lo que nosotros pretendemos es que ese lenguaje llegue a ser funcional en la vida del individuo para que se pueda incorporar a su vida cotidiana, no de la misma manera que antes, pero sí pueda tener una calidad de vida. Y hay algunos que tienen una muy buena rehabilitación. Yo creo que es imprescindible el tratamiento. Ya, también trabajáis con personas que han sido laringectomizadas, ¿no? Sí. Sí, este es otro tema también importante. Cuando te extirpan la laringe por un cáncer, pues claro, pierdes las cuerdas vocales, pierdes la posibilidad de hablar. Entonces nosotros buscamos un recurso que afortunadamente nuestra naturaleza nos da, que es otro esfínter, otro músculo que puede producir
el sonido no de la calidad que tiene un sonido fonatorio de laringe, pero sí que les permite comunicarse y hablar perfectamente, perfectamente sí, con ciertas limitaciones. Bueno, pues se pueden entender. Sí. ¿Ayudáis también a los profesionales de la voz con nódulos, con pólipos? ¿Cómo es ese trabajo que hacéis con ellos? Pues ese trabajo es específico de voz y de dicción. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar la mejor manera de potenciar la voz que cada uno tiene y aprovechar los recursos que la naturaleza nos da para mejorar la voz. La respiración, la resonancia, la capacidad de vocalizar, de articular, todo eso hace que podamos controlar nuestra propia voz y mejorarla. José Ramón, si hubieras sabido de la existencia de los logopedas cuando te dijeron que nunca te ibas a dedicar a la radio. Aquel hombre sí sabía. Eso también me lo dijeron a mí. Tenía Pero toda la tenían razón, además. No, pero es impresionante, porque yo lo que no entiendo es cómo se consigue cuando tienes algo paralizado con la laringe extirpada, cómo puedes, o sea, los recursos, se trata de entrenamiento, de práctica, Claro, es como una gimnasia de algo, de no es poner en una marcha. gimnasia. Cuando tú no tienes laringe, lo que tenemos que hacer es que hay un músculo que se llama cricofaríngeo, se llama Por así, Dios. que está en la parte alta de la laringe, que se comunica con de la faringe, y entonces ahí, inyectando el aire, tú puedes producir el sonido un sonido como una voz. Puedes producir hablar, una sí. voz que no tiene las características tímbricas y la variabilidad tonal ni de intensidad que puede tener una voz normal, o sea, producida por una laringe, pero es una voz funcional. Qué curioso. Oye, me gustaría saber, Maite, qué problemas infantiles puede mejorar la labor de un logopeda. A ver, todos los trastornos que se producen en el desarrollo, durante el periodo de desarrollo del lenguaje, problemas de articulación del habla, y esto ocasionados a lo mejor algunos por cosas que no sabemos todavía por qué se originan, otros producidos por deficiencias cognitivas, sordera, pues por diferentes causas, por parálisis cerebral. ¿Dislexia? Dislexia también, esos son trastornos del aprendizaje. Estaba pensando que muchos de estos problemas están a menudo detrás de un fracaso escolar, por ejemplo, la dislexia. Yo creo que es la primera causa del fracaso escolar. ¿Y qué parte hay en todos estos problemas, sobre todo de los críos, de los tartamudos, todo este... ¿Es más psicológico, es real, es físico, es...? A ver... porque hay una frontera ahí muy rara. No está clara la etiología tampoco de la tartamudez. O sea, es un campo que tenemos muchísimo estudio que hacer. Sí, pero bueno, hay distintas corrientes, distintas perspectivas teóricas y modelos teóricos que explican. Unos son más neurológicos, otros son más de psicológicos y otros lingüísticos. Entonces, bueno, puede haber... O sea, que eso lo tendría que tratar un equipo de... No lo tratamos nosotros, y yo creo que ahí se necesita también muchas veces el apoyo de un psicólogo. Por eso te digo, tanto para familia como para los niños. Y el logopedia imprescindible en esos... Dedicamos un programa nosotros a eso, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, me acuerdo perfectamente a la tartamudez, sí. Maite, con el trabajo de los logopedas hay pacientes que han conseguido avances impensables. Creo que sí. Mira, te voy a contar, yo, si queréis, os cuento un caso que hemos tenido hace poco, una señora que por un cáncer le extirparon toda la lengua y parte de la mandíbula. Qué horror. Entonces, esta mujer, pues nada, le dijeron que ya no podría nunca jamás comer por vía normal, sino tener que tener una sonda, un PEC para la alimentación. Entonces, bueno, una compañera mía que es excelente logopeda y además psicóloga, las dos estuvimos con el médico y le dijo: nunca más vas a poder comer, y si quieres comer te tengo que coser, le dijo así, las cuerdas vocales, y entonces no podrás hablar. Bueno, pues esta compañera mía se puso en el tema y esta persona está comiendo purés, comida aplastada. El otro día nos llamó para decir que se había tomado una sopa de fideos con garbanzos aplastados. Fíjate. Y habla en público, y habla, o sea, no tiene, claro, la inteligibilidad del habla está afectada, pero se puede comunicar perfectamente y se alimenta. Y le habían
eliminado toda posibilidad de rehabilitación. Toda esperanza, vamos. esperanza, Si te dicen no va a volver usted a comer nunca más. En fin, este año el Día Europeo de la Logopedia, que ya hemos dicho que es mañana, está dedicado a la dispraxia. ¿Qué es la dispraxia? A ver, la dispraxia es un trastorno difícil de entender. A ver, yo lo voy a explicar creo que de la manera más sencilla. Es un trastorno es una dificultad para programar los patrones motores del habla. Es decir, si yo tengo que decir una palabra, cada sonido tiene un comportamiento motor que está regulado por el sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo que saber, si el velo del paladar lo tengo que, para decir un fonema, la M, por ejemplo, tengo que tener el velo del paladar bajo, tengo que colocar los labios en una posición, tengo que hacer sonido o no sonido según el fonema sea sonoro o no. Todos esos rasgos que tiene cada sonido se tienen que programar de manera automática e inconsciente y rápida, muy rápida, son milésimas de segundo. Bueno, pues en esa programación de los rasgos de los fonemas, de las secuencias de las sílabas, es donde tienen el problema estos sujetos. Es curioso. Entonces les produce una inteligibilidad alterada y cambios de sonidos. ¿Y por qué los críos dicen, por ejemplo, la L les resulta... Hay sonidos que son mucho más complicados que otros? O sea, lo de decir papá y mamá no es por amor, es porque es muy fácil. Sí, claro, es bilabial. Claro. Es más fácil. O sea que no sé, claro, conviene desengañarnos un poco de los cariños de nuestros hijos, ¿no? No, hombre, también está que todo el día te están diciendo cuando eres bebé, mamá, aquí papá, aquí y entonces nosotros imitamos, pero si ¿no? decimos la glotis, aprendemos... si yo soy glotis, tú eres glotis, no lo dirán hasta... Pues, no sé, a lo mejor dirían gogis. Glotis. No lo sé cómo lo dirían. O sea, que se tiende a hacerlo lo más sencillo. Claro, yo lo que creo es que esas palabras son así porque son las primeras que pronuncia el niño y han tenido que ser fáciles. Claro. Posiblemente sea eso, ¿no? Pero hay sonidos que son más complicados, que necesitan más precisión, más precisión articulatoria, más fuerza, más tono, más muscular. Hay niños que no tienen tono articulatoria. Sí. Decir articulatoria necesitas una cantidad de neuronas poniéndose en marcha para decir eso. O sea, son muchísimos movimientos en décimas de segundo que están perfectamente coordinados. Maite, para acabar, porque tenemos poco tiempo y a Paco esperando en Valencia, pero la voz es una herramienta de comunicación fundamental. Y no solo eso, también es nuestra tarjeta de visita. Cualquiera que oiga la voz de Aberasturi sabe que es Aberasturi. Nos identifica, nos caracteriza. No sé si somos muy conscientes de la importancia que tiene. ¿Qué cosas podemos hacer para cuidar la voz? A ver, desde la alimentación, la hidratación, el saber que la laringe tiene unos límites, pues un músculo que tiene límites y que lo tenemos que dejar descansar, tener sus periodos de descanso, respetarle, a no hacer ciertos carraspeos, excesos de toses, esos abusos que cometemos con la voz y saber utilizarla de manera sana. Oye, y hablabas de la alimentación. ¿Hay alguna alimentación que perjudique a la voz? A ver, no que perjudique la voz. Hay alimentos, bueno, sí, que producen sequedad, como los fritos, los picantes. Los polvorones. Bueno, para eso con un poco de agua se traga, ¿no? Bueno. O sea, los picantes, los fritos no son los alimentos especialmente favorables para el... Luego las bebidas alcohólicas, todo aquello que produzca hiperemia, sequedad, luego, por ejemplo, otros alimentos que hay más tendencia a producir reflujo, que se digieren peor, como son las ensaladas, por ejemplo, todo lo que lleva una ensalada, el tomate, que es muy ácido y produce reflujo. En personas que tienen problemas gástricos, no es bueno por la noche que antes de acostarse tomen esos alimentos, porque el reflujo lo que hace es enrojecer la laringe, irritar la laringe y produce problemas de voz. Pero te das cuenta cómo la vida es muy difícil, Pepa. Es muy difícil, tienes razón. Porque uno dice una ensalada, lo más sano y tal, una buena ensalada mediterránea. Pues no, señor, para quién, ya no sirve la ensalada sí. mediterránea. Hay que saber de todo para qué comes, qué bebes. Pues sí. Bueno, hoy nos hemos anticipado al Día Europeo de la Logopedia con Maite Schuller, logopeda, pedagoga y directora de CRL, el Centro de Rehabilitación del Lenguaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Maite. Muchísimas gracias a vosotros. Y que mañana celebréis muy bien el día. Gracias. Muchas gracias.